Hoy se conmemora el aniversario de la conquista de Mesoamérica y de América del Sur por parte de España, bueno, del descubrimiento de Colón, de Cuba, que luego dio lugar a todo esto. Y pues se habla bastante sobre la gran bendición para los pueblos indígenas que supuso la llegada de los españoles porque les liberaron de imperios terribles como el azteca que cometían sacrificios humanos, etcétera, etcétera. Bueno, yo desde mi punto de vista, si me preguntan si la colonización y la conquista de Latinoamérica fue positiva para los pueblos que la integran, yo diría indudablemente que no. Diría indudablemente que no por una serie de motivos. Bueno, ante todo, se habla de los sacrificios humanos, se habla de que los aztecas eran un imperio tremendamente cruel. Eh, Efectivamente es verdad. Es decir, efectivamente los aztecas, en su religión, pues para ellos era esencial, eh, buscando y con el fin de que la naturaleza siguiera su curso, de que el sol brillara, de que las cosechas germinaran, de que la lluvia cayera, cometer sacrificios humanos. Había otros pueblos que no. Había, en el caso de los incas, hay antropólogos que dicen, historiadores que dicen que nunca cometieron sacrificios humanos, y los hay que dicen que en todo caso cometían sacrificios humanos en momentos tremendamente puntuales, pues como la coronación de un inca o como una hambruna tremenda, y muy limitados. Y hay otros pueblos que directamente jamás cometieron sacrificios humanos, todos tuvieron la misma suerte, porque la clave no era esa. Es decir, la razón por la que les conquistan no es que cometieran sacrificios humanos. No es que en el templo mayor de Tenochtitlán, de la capital azteca, le arrancaran el corazón a la gente y los quemaran en incensarios, porque había otros muchos pueblos indígenas que no hacían eso. Y que eran más civilizados que los españoles. Civilizados en el sentido de que respetaban más a su gente, compartían todo lo que tenían, se preocupaban por hasta el más insignificante miembro de la tribu y tenían pues una humanidad que no tenía el imperio español. Entonces, como digo, las razones de la conquista eran formalmente la evangelización, mi ídolo es mejor que el tuyo, y como no adoras a mi ídolo, eres un hereje, y tengo derecho a obligarte a adorar mi ídolo. Y luego, por otra parte, la práctica, pues el expolio de la tierra. El expolio de la tierra, la obtención de mano de obra esclava, que formalmente no era esclava, pero en la práctica lo era, las encomiendas, y conseguir tierra, que aumentase el imperio, que le diese recursos naturales, que le diese riqueza y que le convirtiese pues, en el más potente de, bueno, de las naciones europeas. Bueno, pues eso, es decir, como digo, la causa real era esa, es decir, y las consecuencias pues fueron tremendamente destructivas para los pueblos indígenas. Primeramente en vidas porque no solamente murieron los miles y miles y miles que fueron asesinados por los españoles pues en el marco de las guerras contra el imperio azteca, contra el imperio inca, o en el marco de la posterior represión cultural, códices, asesinato de sacerdotes, tortura y asesinato de la gente que practicaba las viejas religiones, sino sobre todo, y más allá, bueno, también la cantidad de gente que moría por las condiciones de vida tan penosas que había en las encomiendas, que como digo, oficialmente no eran esclavos, pero en la práctica malvivían de una forma terrible. Pero la gran causa de muerte fueron las epidemias, es decir, el hecho de que los españoles trajeron enfermedades que no se conocían allí. Y esas enfermedades que no se conocían allí provocaron millones y millones de muertos. La viruela, la peste. Claro, los sistemas inmunitarios de esta gente no estaban preparados. La medicina era tremendamente rudimentaria y las condiciones de vida que tenían eran pésimas, sobre todo después de que los españoles les quitaron sus tierras y los obligaron a malvivir en condiciones terribles. Entonces, como digo, hay un estudio de la UNAM de 2019 de la Universidad Autónoma de México que dice que la población del territorio azteca eran 11 millones antes de que llegaran los españoles, 20 años después era 1,5 millones. Y la inmensa mayoría murieron por las epidemias que provocaron los españoles. Entonces, desde luego, en cuanto a vidas humanas, desde luego no los compensó que vinieran los españoles. En cuanto a desarrollo, pues solamente hay que ver, a ver, es decir, con carácter general, y esto se puede ver en toda África y en toda América, con carácter general, la ruptura, la destrucción del natural desarrollo histórico de un pueblo es nefasta para ese pueblo. Es decir, el hecho de que a lo largo, cada pueblo tiene su camino, y el hecho de que en mitad de ese camino venga una potencia extranjera y te diga, tu ídolo cae,
mi ídolo va a ser el único que se adore. Tu sistema político cae, mi rey va a ser tu rey. Tu cultura cae, mi cultura va a ser tu cultura, por narices. Y si no aceptas, te mato. Es decir, eso es absolutamente destructivo, porque destruye la dignidad, el orgullo del pueblo, destruye su propia naturaleza y le coloca en manos de un tirano extranjero que siempre le va a ver como un salvaje, como alguien inferior, porque tiene una cultura distinta, porque tiene una cosmovisión distinta. Ciertamente los aztecas también estaban dirigidos por un tirano, el Tlatoani, el emperador, que eran, en fin, Montezuma y sus antecesores, que eran pues, emperadores que ciertamente despreciaban al pueblo, pues igual que el rey español despreciaba a su pueblo, pero era suyo. Es decir, y claro, una cosa es cuando un pueblo ha alcanzado el desarrollo suficiente como para decir estoy sufriendo una tiranía y me rebelo contra mi tirano, que una nación extranjera le preste apoyo militar, etcétera, para que luego ese pueblo se autodetermine, se organice y democráticamente decida su futuro. Y otra cosa es que te impongan unas instituciones externas, una cultura externa, un gobernante externo para sustituir a tu tirano interno. Eso, como digo, provoca, por una parte, que digamos, el sentimiento de inferioridad de ese pueblo en los siglos siguientes se termina convirtiendo en endémico, que las generaciones futuras que van surgiendo, pues se les va transmitiendo esa percepción de tú eres un salvaje, nosotros somos los de la religión verdadera que hemos venido aquí a salvarte y tienes que obedecernos y tienes que someterte a nosotros y desde luego no estás a nuestra altura porque no tienes nuestra clarividencia y nuestro nivel de civilización. Y eso, como digo, destruye el orgullo del pueblo que es esencial para que progrese. Y luego, por otra parte, no es lo mismo que te gobierne alguien que está a pie de calle, que está, bueno, a pie de calle, aunque esté en un palacio, pero que es de los tuyos. Es decir, y que sabe lo que necesita tu país, aunque luego mire más por él que por ti, que te gobierne un tío que está en tropecientos mil kilómetros allá de los mares y que lo que quiere es llevarse tu riqueza y tal. Y luego ese es el otro factor, es decir, que se llevan tu riqueza. Es decir, que como el que gobierna está en Madrid y no está en México, pues evidentemente lo que le interesa es lo que pasa en Madrid y no lo que pasa en México. Y evidentemente tú eres un instrumento para que consiga sus objetivos de Madrid. Y si tienes que trabajar como un esclavo y si te tiene que robar todo lo que tienes, y si pues lo hace porque tú eres un instrumento auxiliar para la consecución de sus planes principales que están donde están. Entonces el colonialismo ha sido absolutamente destructivo y a la vista está para todos los pueblos que han sufrido la colonización, que incluso después de su independencia pues han seguido arrastrando males que no habrían existido en caso de no haber sufrido pues digamos esa imposición, esa destrucción de su cultura, ese robo de su riqueza. Esa es otra cosa, es decir, la gente tiene la estúpida costumbre de valorar a los pueblos por la forma de sus ídolos. Tu ídolo está en una cruz, eres bueno. Tu ídolo es una serpiente con tres cabezas, eres malo. Y realmente, para valorar la calidad de un pueblo, para valorar el desarrollo de un pueblo, el tema de los ídolos, los ritos, las costumbres, es totalmente secundario. La clave está en cuánto respeta a su población, en cuánto respeta los derechos humanos, que en aquella época no existían como tales, es decir, pero digamos, qué nivel de humanidad tiene, es decir, qué nivel de preocupación por las necesidades de todos sus integrantes, qué nivel de sacrificio por el bienestar de todos sus integrantes, qué nivel de comunión, qué nivel de respeto a cada uno de sus integrantes tiene. Y en ese sentido, pues el Imperio Español y el Imperio Azteca no tenían tantas diferencias. Los aztecas usaban la religión pues, como una forma de aterrorizar a los pueblos cercanos, porque los aztecas no sacrificaban a los propios aztecas. Los aztecas hacían lo que se llamaban las guerras floridas y cogían a gente de los pueblos cercanos, los hacían presos y los sacrificaban a sus dioses. Y los españoles tenían la Inquisición. Y había una represión política salvaje contra cualquiera que se atreviese a enfrentarse al rey, que el idiota de Abascal decía que la monarquía española era la monarquía de los derechos humanos. Sí, derechos humanos. Libertad religiosa, sin duda. Libertad política, sin duda. Igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. Igualdad entre los ciudadanos, claro, sí, indudablemente. Es que hay que ser imbécil. Pero, en fin, que lo que quiero decir es que, desde mi punto de vista, había pueblos indígenas mucho más civilizados que los españoles,
porque respetaban a sus miembros mucho más de lo que el rey español respetaba a sus súbditos, compartían todo lo que tenían, vivían en comunión. Y luego había imperios que se parecían bastante al español, como era el imperio azteca. Es decir, y que lo que buscaban era utilizar la religión como forma de aterrorizar a los pueblos cercanos y conseguir que les rindiesen pleitesía y de cohesionar con sus mitos al pueblo. Y en España pues hacía una cosa parecida. Se quemaba a los herejes y se utilizaba el oscurantismo, la religión católica protegida por el halo de oscurantismo de nadie la puede criticar, nadie la puede cuestionar, porque si lo hace se va a la hoguera, para que el pueblo obedeciese ciegamente y aceptase porque una casta de taraos, como fueron por las distintas dinastías, sobre todo los Borbones, que han ido ocupando la corona española, pues estaban llamados por la gracia de Dios a convertirse en dueños absolutos de todo el territorio español, y los españoles tenían que convertirse en sus súbditos, besarles los pies y aceptar que se quedasen con todo y que les tiranizasen. En fin, es decir, que como digo, es decir, luego también hay otra cosa, es decir, y es que a nivel estratégico, eh, Hernán Cortés, esto es una anécdota que os quiero contar, es decir, a nivel estratégico, esto es para que veáis, digamos, cómo la razón ilumina a los pueblos y los mitos pues, pueden acabar embruteciéndolos y costándoles su futuro. Hernán Cortés se aprovechó tremendamente de la superstición de Moctezuma porque en la religión azteca tenía un montón de dioses. Uno de los dioses que tenía era Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, que era el dios del viento, es un dios que vino del mar. Era rubio, tenía el pelo rubio, piel blanca y barba, cosa muy rara en los aztecas, que los aztecas eran lampiños. Y ese dios les enseñó un montón de cosas, agricultura, tecnología, muchísimas cosas. Y se acabó marchando. Se acabó marchando porque el dios de la oscuridad, que era Tezcatlipoca, eh, inventó el pulque, la bebida alcohólica mexicana muy potente, para emborracharle. Le emborrachó un día, le hizo creer que era una bebida inocua y Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se la tomó, y estando borracho, Quetzalcóatl violó a su hermana, Xochiquetzal, que era la diosa de la belleza. Y claro, es decir, Quetzalcóatl, que era admirado por los aztecas por su bondad, ese era el motivo de que Tezcatlipoca le envidiase y de que quisiese quitarlo de en medio. Quetzalcóatl era adorado por su bondad porque el resto de dioses exigían sacrificios humanos y Quetzalcóatl, con que le hiciesen sacrificios incruentos de frutas, animales, estaba más que servido y les ayudaba más que ningún dios. Pues Quetzalcóatl era un dios que tenía, digamos, estaba muy asociado a la bondad y entonces no podía asumir el daño que le hizo a su hermano. Entonces le dijo a sus sacerdotes, hacedme un ataúd de madera, encerradme dentro del ataúd y tiradme al mar. Estaré purgando mis pecados durante muchos siglos en el fondo del mar, dentro de este ataúd. Y cuando esté limpio, volveré y volveré a ayudaros, volveré a ser vuestro Dios y no viviréis bajo la tiranía del resto de los dioses. Entonces, cuando Hernán Cortés llegó, bueno, evidentemente la figura de Quetzalcóatl demuestra que los vikingos llegaron mucho antes que los españoles a México. Quetzalcóatl era un vikingo, indudablemente, que les enseñó un montón de cosas a los aztecas y los aztecas pues, lo consideraron un dios. Bueno, pues cuando Hernán Cortés llega, Moctezuma, el emperador azteca, cree que es Quetzalcóatl. Y Hernán Cortés juega con un montón de factores. Juega con que hay pueblos poderosos, pero no tan poderosos como los aztecas, que los odian a muerte, como pueden ser los tlaxcaltecas, y hace alianzas con ellos para conseguir una tropa muy potente. Que me acuerdo que una vez un tío que no tenía ni idea me dice, ¿cómo es posible que hubiese tantos aztecas, 11 millones, si los españoles con 4 gatos los derrotaron? Y digo, pues digo, aparte de las tretas de Hernán Cortés, de las que os hablaré ahora, eh, los españoles consiguieron miles y miles y miles de guerreros tlaxcaltecas que les ayudaron en su lucha contra los aztecas. Bueno, pues aparte de forjar esas alianzas con los pueblos cercanos a los aztecas, Hernán Cortés utiliza ese mito de que es Quetzalcóatl para que Moctezuma le considere un dios y le deje entrar a la capital. Y Hernán Cortés, con su habilidad, porque era un taur, era un auténtico taur, un tío, pues, en fin, muy astuto y con muy pocos escrúpulos, consigue
de forma incruenta, gobernar Tenochtitlán y gobernar todo el imperio azteca a través de su títere Moctezuma, que se cree a pie juntillas que es Quetzalcóatl. Pero ¿qué pasa? Que Hernán Cortés se tiene que marchar a Cuba a hablar con el gobernador un día y deja a Pedro de Alvarado, que era un auténtico cafre, digamos, al mando en Tenochtitlán. Y Pedro de Alvarado organiza una matanza salvaje de nobles aztecas y de sacerdotes aztecas que estaban reunidos en el templo circular de Tenochtitlán, que estaba dedicado a Quetzalcóatl precisamente, haciendo un sacrificio incruento, un sacrificio de animales. Tras este crimen de Pedro de Alvarado, Tenochtitlán entera se levanta contra los españoles. Es la noche triste de la retirada. El ejército azteca se moviliza, el pueblo azteca se moviliza, empiezan a matar españoles a lo bestia, empiezan a matar a los tlaxcaltecas que los habían metido en Tenochtitlán, los españoles a lo bestia, y el remanente español pues se encierra en el palacio de Moctezuma. Llaman a Moctezuma a que salga a pedir calma a los aztecas no le reconocen, le llaman rey de mujeres para decirle que es un cobarde, y las versiones varían. Unos dicen que los españoles mataron a Moctezuma, otros dicen que los aztecas que estaban congregados delante del palacio le metieron una pedrada en la cabeza y lo mataron. El tema que los españoles tuvieron que salir por piernas de Tenochtitlán. Muchísimos españoles murieron en las acequias de Tenochtitlán, porque como os dije es una ciudad como Venecia, una ciudad construida sobre un río, porque iban tan cargados de oro que tropezaban, se caían y el oro hacía que se hundieran, porque dijeron, ya que nos vamos, robamos todo lo que podamos. Y bueno, pues cuando los españoles huyen de Tenochtitlán, Moctezuma muere, Cuauhtémoc, el nuevo Tlatoani, el nuevo emperador, ordena mandar un ejército contra los españoles. Los españoles se aprovechan de la tremenda superstición de los aztecas una vez más, porque los aztecas decían que si el general de su ejército moría en batalla, esto significaba que los dioses no querían que ganasen y se tenían que retirar. Pues los españoles se preocuparon, pese a que les superaban el número a lo bestia, de encontrar al general y matarlo. Y cuando mataron al general de los aztecas, de ese ejército que había mandado Cuauhtémoc, los aztecas se retiraron. Y los españoles pudieron huir a territorio tlaxcalteca, llegaron muchas más fuerzas españolas en las semanas siguientes y desde ahí lanzaron un ataque a gran escala con el que tomaron Tenochtitlán. Entonces, bueno, esto es una cosa que os la cuento ya para finalizar, pues simplemente para deciros que lo que os dije antes, que la razón ilumina y que los mitos destruyen. Y que el hecho de que no podamos explicar muchas cosas, cada vez podemos explicar más con la ciencia y si dentro de 1000 años seguimos existiendo, pues posiblemente podremos explicar muchísimas más que a día de hoy. Pero el hecho de intentar colmar con mitos aquello que no podemos explicar, pues solamente sirve para que los sacerdotes de esos mitos aprovechen de nosotros y para que pues nos pasen desastres como el que les pasó a los aztecas, que si no hubiesen sido tan supersticiosos, pues posiblemente se habrían cargado al ejército de Hernán Cortés de una atacada y no habrían tenido más problemas. Bueno, habrían tenido más problemas porque sí, habrían venido más expediciones, etcétera. Pero bueno, por lo menos habrían podido evitar el desastre durante un tiempo. En definitiva, que desde mi punto de vista, Latinoamérica perdió muchísimo como consecuencia de la conquista española, perdió su soberanía, perdió millones de personas asesinadas por los virus en grandísima medida y en menor medida por los propios colonizadores, perdió su riqueza que fue expoliada completamente, el oro, la riqueza natural, y se convirtió en un instrumento de una nación extranjera para que esa nación extranjera pues siguiese creciendo y se hiciese más poderosa. Y como demuestra pues la historia de Latinoamérica en el siglo XIX, en el siglo XX, pues lo que dejó España allí detrás no fue precisamente bueno. Ahora, en fin, espero que paulatinamente los pueblos de Latinoamérica pues vayan superando todas las rémoras derivadas pues eso, de su situación de vasallos, de súbditos durante tantos siglos y vayan alcanzando el progreso, que bueno, que algunas naciones ya lo han conseguido en gran medida, otras están en ello, pero en fin, bueno, y en África exactamente lo mismo. Y luego hay una cosa que es lo último que quiero comentar. Cuando se habla del
es que los españoles, a diferencia de lo que hicieron los, ¿cómo se llaman estos? Los británicos se mezclaron con los indios. No existió una erradicación de los pueblos indígenas como existió en América del Norte. Es que era imposible. Es que las 3/4 partes de la población latinoamericana, bueno, americana, perdón, estaban en Centroamérica y en Sudamérica. América del Norte era digamos, una extensión territorial inmensa, tremendamente grande. Y América del Sur, una extensión tremendamente grande con un nivel de población ínfimo, mientras que América Central y América del Sur, en gran medida por el clima y por la riqueza natural, pues eran zonas densamente pobladas. Y en esa tesitura, pues erradicar totalmente a los pueblos indígenas era absolutamente imposible. Entonces, pues se optó por, pues eso, las encomiendas, es decir, utilizarlos como mano de obra barata, explotarlos, expoliarles, y luego, pues con el paso de los siglos, y que los españoles de clase baja, pues se fueron casando con indios, que el desprecio hacia esos indios siguió absolutamente presente, en el sentido de yo soy cristiano viejo y tú eres un salvaje. Pero vamos, que el motivo de que no se quitase de en medio, de que no se erradicase a estos pueblos, no fue que fuesen más humanos, fue que su número lo impedía materialmente. Bueno, pues lo dicho, feliz día de puente y nos seguimos viendo.